La reforma educativa ya no tiene vuelta atrás. El presidente de la República promulgó las leyes secundarias, las llamadas leyes que provocaron o han provocado la discordia magisterial, sobre todo la tercera, la ley del servicio profesional docente, llamada también la ley de los 3 strikes. Con uno, Rubén Rojas informa. Pese a la resistencia de la disidencia magisterial, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las Leyes General de Educación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y de Servicio Profesional Docente. Hasta el día de hoy hemos logrado transformar nuestras leyes federales. A partir de mañana debe iniciar la transformación de la realidad en cada escuela y aula del país. Invito al magisterio a que conozca el contenido real de la reforma y tenga la seguridad de que su trabajo está a salvo, que con esta reforma tendrán mayores oportunidades para crecer profesionalmente y sobre todo ser mejores profesores. La hoja de ruta para la implementación comprende la emisión de los lineamientos de autogestión de las escuelas, la instalación del Consejo Nacional de Participación Social y los lineamientos para el expendio de alimentos en las escuelas. Además, los estados tendrán 6 meses para adecuar sus legislaciones a la nueva normatividad. En el ciclo escolar 2014-2015 se realizará el primer concurso de oposición de nuevo ingreso y se definirán los mecanismos de evaluación del personal en servicio. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, consideró esta reforma como un hecho histórico. Por primera vez en México, la educación de calidad con equidad es una meta constitucional explícita. Los presidentes de las 3 principales fuerzas políticas reiteraron su apoyo. Que quede claro, pues, que no habrá un solo despido por esas evaluaciones. Es falso que la ley del servicio profesional docente tenga fines o propósitos punitivos o antilaborales. Hoy, la educación ha triunfado de la mano de la política concertadora, la política de la tolerancia, la política del respeto mutuo y de la colaboración, en una palabra, la política del Pacto por México. Mientras que Acción Nacional aprovechó para recriminar la intención de gravar las colegiaturas en las escuelas privadas. Apoyamos con todo la reforma al artículo 3º constitucional, apoyamos la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Pero no apoyaremos que se le cobre el IVA a las colegiaturas que los padres de familia pagan con tanto esfuerzo y que es el principal instrumento de movilidad social. Como parte de la reforma, el presidente anunció que para el próximo año el ejercicio presupuestario contempla una partida de 12,000 millones de pesos para la construcción de escuelas de tiempo completo y pasar de 6,700 planteles a más de 15,000. Con uno, Rubén Rojas. Mientras el presidente de la República promulgaba las leyes de la reforma educativa en la residencia de Los Pinos, la coordinadora de trabajadores de la educación protestaba a las afueras de la Secretaría de Educación Pública en el centro histórico de la Ciudad de México. La reforma no pasará en la práctica, es lo que advierten los profesores. Con uno, Alba Paola Wong informa. Les hago una amplia convocatoria. En los altavoces del equipo de sonido de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación resonaba el mensaje presidencial. El rostro de los integrantes del magisterio disidente lo decía todo. Por ello, invito a los maestros comprometidos del país a sumarse a la implementación de esta reforma. Desde las 7 de la mañana llegaron a protestar frente a la Secretaría de Educación Pública y en las inmediaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, en las calles de Brasil y Venezuela. Pasado el mediodía, después del mensaje presidencial, el secretario de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, llegó a animarlos y a advertir que en la práctica la reforma educativa no pasará. Se ve, se nota, en Oaxaca no hay derrota. Peña Nieto y su camarilla, y sobre todo los organismos internacionales, han dicho que la reforma va a pasar, pero va a pasar en el sentido administrativo, pasará ahí en sus leyes, en sus cámaras, pero en la práctica de los maestros esa reforma no va a pasar.
Reiteró el fortalecimiento de la resistencia y desobediencia magisterial. Aseguró que no se moverán del Zócalo. No es cierto que la coordinadora se está replegando, no es cierto que la coordinadora ha dejado la lucha, no es cierto que vamos a dejar el Zócalo capitalino, no es cierto que nos vamos a replegar y regresar a las aulas, no nos vamos a ir hasta que Peña Nieto vete esta reforma educativa. No importa, dijeron, que sea la cuarta semana en campamento. Sí, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para rechazar esas dos leyes que dan, las 3 secundarias y la tercero y la 73. Vamos a seguir hasta el final. Que uniéndonos todo el pueblo podemos echar abajo esa reforma. Mañana la CENTE planea llegar a Los Pinos. Con uno, Alma Paola Wong. Bueno, con uno también agradecemos mucho al senador Raúl Morón Orozco. Él es secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República. Está con uno el senador Morón Orozco, a quien recibimos con mucho gusto. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo. Al contrario, muchas gracias. Muchos temas relacionados, vinculados con el tema educativo. Estamos viendo en todo este proceso que poco a poco y en algunas partes comienza a arreglarse el problema. Por ejemplo, en tu tierra, en Michoacán, ha llegado hoy, cuando menos, el anuncio por parte del gobernador del arreglo del paro magisterial. Se puede decir que da por concluido. Hablan de las leyes secundarias que se van a aplicar en toda su extensión. Es lo que dice el gobernador. ¿Me permite, senador? Lo voy a poner para que toda la audiencia de Uno Noticias TV lo pueda ver. ¿Cómo no, Paco? Yo he dicho que en Michoacán vamos con la reforma educativa, que estamos con la reforma educativa, que la vamos a aplicar y así será. La nueva ley trae disposiciones ya que deben de aplicarse y entonces nosotros lo que debemos será aplicar la ley en las disposiciones como las establece, y si hay que hacer descuentos, y si hay que hacer suspensiones, si hay que hacer lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Esto dijo el gobernador de tu estado, José Jesús Reina. Eso dijo Jesús Reina García. El señor gobernador, Pepe, pero los maestros de Michoacán acordaron, según yo sé, que efectivamente regresan a la escuela con una atención para con los niños y los padres de familia. Sin embargo, han dicho y han sido muy enfáticos que no levantan el movimiento, que van a seguir participando en las movilizaciones que se convoquen tanto en el Distrito Federal como en las de los estados. Entonces, siguen en el movimiento con esa modalidad de que van a estar tratando de cumplir con las responsabilidades que tienen con los niños. Bueno, justamente tenemos la opinión de los profesores de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación allá en el estado de Michoacán, que han acordado ponerle fin al paro bajo estas nuevas condiciones. Una comisión de maestros, tú lo que estás diciendo, senador, se va a quedar aquí en el Distrito Federal participando en esta marcha, plantón masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo dijeron los profesores de la Coordinadora de la sección 18, ¿verdad, senador? 18 del centro. Del estado de Michoacán, así lo dijeron. El llamado fue a que todos regresáramos a clases. Yo creo que en ese sentido se va a aceptar el llamado. El regresar a clases es parte de la resistencia. Para mucha gente es dar un paso hacia atrás, todo lo contrario, porque ello implica un gran riesgo, implica un gran compromiso. Tu análisis, senador, de lo que está pasando por lo pronto en Michoacán, y luego ya nos vamos al movimiento que estamos viendo en el DF. Bueno, en Michoacán hay una inquietud, Pepe, no nada más de los maestros de la coordinadora, igual que pasa en el país, hay también mucha inquietud por parte de los maestros que, sin ser de la coordinadora, con esta ley reglamentaria, sobre todo la del servicio profesional docente, pues ven amenazada su estabilidad laboral. Entonces no tienen confianza, no les genera certidumbre, y hay una reacción importante de todos, y muchos de ellos se han manifestado públicamente preocupados obviamente por los niños, pero también preocupados por su situación laboral. Entonces yo veo como que en Michoacán y en el país las cosas pueden crecer todavía. Es decir, ¿tú no ves que este movimiento tienda a disminuir, tienda a aplacarse, sino al contrario, tienda a entrar en mayor ebullición? Yo creo que sí, Pepe, porque te decía, esta inestabilidad con la que los maestros se sienten, muchos dicen que por falta de información, yo creo que más bien porque están enterados, han analizado los documentos y han visto que efectivamente hay riesgos. No es nada más la coordinadora protagoniza las movilizaciones aquí en el Distrito Federal, pero claros estamos de que hay movimiento al menos en 25 entidades del país y lugares donde en Chiapas, por ejemplo, hacía 5 o 6 años
que no salían los maestros a manifestarse, y hoy hay movilizaciones de 30,000 compañeros y compañeras, en Tamaulipas, en Sonora, en Baja California, en Tlaxcala, en Querétaro, prácticamente en todo el país. Yo creo que esto, en vez de ir disminuyendo, si no hay una atención política por parte del gobierno federal, que lo advertíamos nosotros desde el asunto de Guerrero, cuando la reforma constitucional, que se ocupaba una interlocución que permitiera que los maestros todos pudieran dar sus puntos de vista para darle certidumbre a los maestros, porque yo creo que una reforma educativa debe de darle certidumbre, confianza a los maestros de México, y esta, por la forma en que se dio tan precipitada, me parece que adolece de esa confianza y de esa certidumbre. ¿Por qué tanta precipitación reformista de parte del gobierno del presidente? Estamos montados ya en la cola de la reforma educativa, ya estamos en la reforma financiera que hoy se aprobó en lo general, faltaban algunas particularidades, ahora los pondremos al tanto, viene la hacendaria, viene la energética. ¿Por qué este afán reformista? Pues nosotros entendemos que este año ellos lo quieren aprovechar para concretar todas las modificaciones de todas las reformas que han estado pendientes y concretar pues un anhelo que tiene el gobierno federal de estabilizar al menos reglamentariamente, legalmente al país, para los otros utilizarlos supuestamente para ver resultados objetivos. En este caso de las reformas educativas, Pepe, quiero decirte que en la Cámara de Senadores y en el Congreso llevábamos un proceso muy bueno, prácticamente consensada la ley del INE, por eso es que no ves tantas resistencias para con la ley del INE, porque construimos una propuesta de consenso. El Instituto Nacional de Evaluación. Así, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y después que se le entregamos al Ejecutivo para que pudiera decirnos si tenía alguna observación, llegamos con la sorpresa de que a la semana siguiente, en vez de mandarnos observaciones, la presenta el presidente junto con las otras dos, la del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación, sus modificaciones. Y aparte nos dicen a los 8 días que esas propuestas que ha presentado el presidente tenemos que aprobarlas en un periodo extraordinario de 3 días, sin conocimiento prácticamente de nadie, sin análisis previo en las comisiones de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y por eso es que al vapor, decían ustedes, ¿no? Fast tracks, las votamos en contra por eso, porque no hay un proceso legislativo adecuado. Si hubieran dado los tiempos suficientes al legislativo para procesarlas, consensarlas, analizarlas, yo estoy seguro, Pepe, te lo puedo asegurar, que no tuviéramos estas reacciones en la calle como las tenemos ahora. Y senador, ¿tú pronosticas que esto puede crecer? Puede crecer, Pepe, puede crecer porque hay esa inestabilidad. Y te quiero decir, yo soy profesor normalista, egresado de la Urbana Federal de Morelia, he sido dirigente sindical, el primer dirigente democrático en Michoacán, conozco al movimiento, pero aparte soy estudioso del tema educativo, de la pedagogía, y te puedo decir concretamente que sí hay inestabilidad laboral, que sí violenta los derechos de los trabajadores de la educación adquiridos, que es un golpe importante para el sindicato, para el sindicalismo, no para los dirigentes, para el sindicalismo, que atenta contra el normalismo en este país, esta reforma, que la evaluación sí tiene un carácter punitivo, y te puedo decir artículo por artículo, fracción por fracción, porque yo construí las propuestas junto con un equipo educativas en el Senado de la República, Pepe. Entonces estoy muy enterado, muy penetrado, y lo de fondo, esto no va a resolver el problema educativo en el país. Lo que tenemos que discutir en este país es la viabilidad del modelo educativo. Esto es, los libros de texto son viables, los contenidos que enseñamos son suficientes, son adecuados, el método con el que enseñamos es el método pertinente, los programas de estudio son los que este país ocupa para salir adelante, la educación que en este país impartimos es la educación que nos va a permitir efectivamente llegar a detonar el desarrollo. O sea, todo esto es la reforma educativa de fondo, y eso no lo hemos discutido con esta ley. Senador, muchas gracias por estar con uno. Te agradecemos mucho habernos acompañado. Esto es Sones, Pepe, y un saludo a ti y un saludo para todos los que nos ven. Gracias, es el senador Raúl Morón Orozco, secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, con uno.